Muy buenas tardes, estimados participantes. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida a la sala de Zoom del programa Parlamento Universitario de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. El día de hoy tenemos programada la conferencia Conociendo la Constitución Política del Perú, que será llevada a cabo a cargo del doctor Jorge Rioja Vallejos. Él es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo, doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Federico Villarreal. Es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. También cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales. Él es licenciado en Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También se desempeña como docente en pre y posgrado en diferentes universidades privadas y nacionales en todo el Perú. Cuenta con más de 28 años de experiencia trabajando en el Congreso de la República y el día de hoy nos acompaña en esta sesión. Bienvenido, doctor Jorge Rioja. Muchas gracias, Vanessa. Jóvenes, muy buenas tardes. Expreso mi cordial saludo a José Urquizo, además de ser docente de la universidad, un amigo y ex congresista de nuestra institución, y como tal del país. En verdad, para mí resulta un privilegio tener que conversar con jóvenes que tengan interés sobre todo en conocer lo que es la Constitución. El tema de esta tarde lo han intitulado Conociendo la Constitución Política del Perú. Y debemos empezar, jóvenes, por comentarles, entre otras cosas, de que en mi apreciación académica, hablar de la Constitución es empezar por el comienzo o por el inicio o por lo que nosotros denominamos la génesis, que viene a ser el origen. Y si bien es verdad, la nomenclatura, génesis, y el contexto constitución deviene en una serie de ensayos que finalmente se han concretado por convención social en el ámbito de lo que es el derecho, por supuesto, en el sentido de que efectivamente hay que ponerse de acuerdo para estandarizar un concepto. En ese aspecto, la historia nos cuenta de que inclusive el escenario constitución devenía, por ejemplo, del monarca en Roma, que daba una determinada decisión y los ejecutores o los encargados de que se ejecute esa decisión le denominaban constitución, porque según la concepción de ellos, constituía la voluntad y un mandato del monarca. En estos tiempos, hablar de la Constitución es ubicar a una norma de carácter superior en cuanto al ordenamiento jurídico del Estado. Termina siendo, por convención igualmente, la ley de leyes, le llaman algunos. En sí, viene a ser la norma que rige el desarrollo del ordenamiento jurídico de un Estado. Pero este Estado, ¿cuándo aparece? ¿O cómo es que la Constitución hace, haciendo una analogía, un símil a lo que sería la partida de nacimiento de cada uno de nosotros? La partida de nacimiento a nosotros nos da, en primer lugar, el contexto de reconocer nuestra existencia, porque acredita nuestro nacimiento. ¿Cómo nosotros acreditamos que el Perú existe como país? Lo acreditamos evaluando un poco, si se quiere, el escenario de todo el proceso histórico que ha tenido que darse para hoy ser el Perú con 200 años de proclamada independencia. Pero en mi opinión, se llega a los 200 años en una percepción de lo que es el Perú, creo yo, de hace 200 años. Porque fíjense qué es lo que ha pasado en el devenir de la historia de nuestro país para tener el Perú que tenemos hoy. Y se los voy a comentar de manera breve el devenir histórico de los intentos de constituir país y la diversidad de normas con rango de constitución que se han sucedido de manera
que hasta cierto punto, diríamos, nos hace imaginar el Perú de hoy. El primer indicio o el primer escenario, la primera evidencia que encontramos en la historia de la República es, por ejemplo, el reglamento provisorio que promulga San Martín el 12 de febrero de 1821. Y por supuesto que para mí tiene calidad de constitución, puesto que no podía ser menos, sino que el primer intento de darle nacimiento a un país como el Perú es este reglamento provisorio, que lo promulgó San Martín. Y fíjense qué curioso. Concibieron la idea de Estado y dio una primera norma. Y es ahí donde hago un paralelo respecto a lo que es el nacimiento de un niño. Un niño no puede nacer si no es concebido, porque al menos el escenario biológico hasta hoy así nos permite acreditarlo. Y es tanto así que inclusive coincide precisamente con este escenario biológico la vigencia y duración que tuvo este reglamento provisorio. Solo duró 9 meses. Y en esta norma no se establecía, por ejemplo, quién era ciudadano, ni a qué edad se adquiría la ciudadanía, ni mucho menos se decía, por ejemplo, qué derechos políticos o derechos fundamentales se tenía. Simplemente se hizo una norma preconstitutiva del Estado. Tanto es así que al mismo San Martín no le gustó al parecer la norma, o vio que estaba incompleta, y construye una nueva norma que reemplaza a la anterior y le denomina Estatuto Provisorio, que lo promulga 9 meses después, el 8 de octubre de 1821. Y probablemente ustedes, que entiendo están en administración y les interesa el escenario de lo que es la gestión pública, y probablemente ustedes han reparado que en estos últimos tiempos, desde el Ejecutivo y desde el Legislativo, se invoca una institución tutelar del Estado como es el Consejo de Estado. Pero óigame, esta institución tutelar del Estado fue incorporada y reconocida en este estatuto provisorio que dio San Martín. Decíamos entonces que esta institución Consejo de Estado, San Martín lo reconoce en este estatuto provisorio. En la sección 4 habla del Consejo de Estado como un órgano consultivo de asesoría al Ejecutivo para tomar decisiones políticas ante un escenario de conflicto sociopolítico nacional. ¿Qué significa eso? De que esta institución tiene que estar reconocida por norma alguna, que reconozca su existencia para poder ser convocada, y no como hoy, digamos, hasta cierto punto con carácter hasta romántico, diría, en el sentido de convocar a una institución imaginaria en este tiempo, porque no está en norma alguna vigente. Sin embargo, el proceso de constituirse el Estado, por supuesto, ya se dio la convocatoria al primer Congreso Constituyente y se da la convocatoria y la promulgación de lo que son las bases de la Constitución, promulgada ya por este Congreso Constituyente que hemos referido, el 17 de diciembre de 1822. Curiosamente, solo duró 11 meses. Siendo que en 1823, ese mismo Congreso ya establece una constitución, digamos, formal, en la que se reconoce, por ejemplo, que se puede ser ciudadano cuando se tenga 25 años de edad. Y también se podía ser candidato presidencial en ese entonces con 25 años de edad. El Congreso Constituyente originario aprobó una constitución con 194 artículos. Pero hay algo anecdótico en este tema, que históricamente nos tiene que decir, si se quiere, pues, la realidad como la tenemos. Y se refiere a que, según la historia, esta constitución, si bien es verdad, fue promulgada, pero nunca fue aplicada. Entonces, nos encontramos con que fue reemplazada por otra constitución, que fue promulgada por Santa Cruz el 9 de diciembre de 1826. Mantenía
el criterio de que para ser ciudadano debía tener 25 años, pero subió la edad para ser candidato presidencial, había que tener 30 años, decía. Lo anecdótico es, otra vez, en el proceso de formación del Estado, la vigencia de esta Constitución es la más breve, la más corta, o la de menor periodo de duración. Según la crónica que tenemos, duró solo 49 días. Y fue reemplazada por la Constitución que dio la MAR el 18 de marzo de 1828, en la que recompone el contexto de lo que es los requisitos para ser ciudadano y dice que se requiere tener 21 años y mantiene la edad para ser candidato presidencial 30. Tenía 182 artículos. Esta Constitución ya por lo menos tuvo un poquito más de tiempo de duración, 6 años y 3 meses, porque fue reemplazada el 10 de junio de 1834 por la Constitución que dio Orbegoso, manteniendo la edad de la ciudadanía a los 21 años, igualmente 30 años para ser candidato presidencial, y es la segunda norma que considera, por ejemplo, en los artículos 96 a 105, al Consejo de Estado. Institución, reitero, que está siendo convocada en estos tiempos como una necesidad para resolver los conflictos políticos, ejecutivos, legislativos, si se quiere. Tuvo una duración de 5 años y 2 meses y fue reemplazada por el Pacto de Tacna, que fue promulgado el 9 de mayo de 1837. Disposición normativa preconstitutiva del Estado o proconstitutiva del Estado, que duró 1 año y 8 meses y fue reemplazada el 10 de noviembre de 1839 por una constitución que dio el Congreso otra vez, en la que establecía, se volvió al primer indicio de reconocimiento de derechos civiles y políticos, se podía ser ciudadano a los 25 años de edad. Y se elevó la edad para ser candidato presidencial a 40. Esta Constitución tenía 193 artículos y ya duró un poquito más, 15 años y 8 meses. Siendo reemplazada por el Estatuto Provisorio, que fue promulgado el 17 de julio de 1855, que igualmente duró 1 año y 3 meses. En tanto fue reemplazada por la Constitución que dio Ramón Castilla el 19 de octubre de 1856, volviendo la edad para ser ciudadano, 21 años y 35 años para ser candidato presidencial. Esta Constitución tenía 140 artículos, duró 4 años y 1 mes. Al propio Castilla no le gustó la Constitución y dio una nueva Constitución el 13 de noviembre de 1860, manteniendo los 21 años para ser ciudadanos, los 35 años para ser candidato presidencial, mantenía, en este caso, disminuyó 2 artículos, 138 artículos. Y esta Constitución sí ya duró el doble de la anterior, en este caso, 8 años y 2 meses. Siendo reemplazada el 12 de agosto de 1867 por la Constitución que dio Manuel Prado, manteniendo la edad para ser ciudadano 21 años, 35 para ser candidato presidencial. Tenía 131 artículos, igualmente duró un plazo muy corto, 4 meses y 8 días, siendo reemplazada por otro estatuto provisorio que promulgara Pierola el 17 de diciembre de 1879, norma que tuvo vigencia por 1 año. En tanto fue reemplazada el 18 de enero de 1920 por la Constitución que dio Leguía, manteniendo la edad para ser ciudadanos, 21 años y 35 años para ser candidato presidencial. Esta Constitución sí ya tuvo más artículos, 161, y es la tercera norma en la historia de la República que considera el Consejo de Estado en su artículo 134. Esta Constitución duró 10 años y 7 meses, siendo reemplazada el 18 de enero de 1933 por la Constitución que diera Sánchez Cerro. Mantuvo la edad para ser ciudadano, 21 años y 35 años para ser candidato presidencial. Tenía 236 artículos. Esta Constitución sí es la que hasta hoy, digamos, ha batido récord, la que ha tenido mayor duración
los 200 años de vida republicana que tenemos, duró 46 años y 3 meses. Y fue reemplazada el 12 de julio de 1979 por la Constitución que diera la Asamblea Constituyente y que el señor expresidente Fernando Belaúnde lo promulgara. Tenía 307 artículos, duró 12 años y 8 meses y fue reemplazada por la Constitución vigente, que a la fecha tiene 27 años, 11 meses, 20 días, reduciendo la edad para ser ciudadano 18 años y para ser candidato presidencial 45 años. ¿Qué debemos entender por todo este proceso, si se quiere, pues, de ensayos pro Estado? Yo decía en algún momento, reflexionando sobre este procedimiento y la forma de convivencia política que tenemos en el Perú, que creo que los 200 años, no sé si decir, en este caso, pues, creo que hay poco que celebrar. Y les quiero decir lo siguiente, jóvenes. Creo que el primer compromiso de los nacionales y de todos los peruanos tiene que ser comprometernos con lo que es la defensa de la soberanía territorial del Estado. Y fíjense lo que tenemos como legado en 200 años de quienes han tenido la responsabilidad de conducir el Estado. Me refiero a los gobiernos. Todos, sin excepción, han permitido que nuestro país, en el contexto de lo que es su soberanía territorial, sea violada. Y no solo eso, sino que el Perú ha perdido 730.000 kilómetros de territorio. Hace 200 años teníamos la extensión que tenemos hoy como país, más 730.000 kilómetros. Hoy, 200 años después, veo de que estamos, creo, como al inicio de la Constitución de la República. ¿A razón de qué? Vamos a ir viendo cuál es el texto constitucional y empezamos quizá por el punto de partida. ¿Quién debe ser el que haga una constitución? En el derecho comparado y el derecho constitucional y el neoconstitucionalismo inclusive, han convenido que efectivamente hay dos opciones de hacer una constitución. Y las constituciones se hacen de manera excepcional, no cada vez que a alguien se le ocurre decir, queremos nueva constitución. Tanto es así que en nuestro país, por ejemplo, casi toda la constitución que hemos tenido siempre ha sido producto de los golpes de Estado. En un proceso, si quieren, de ir a la no violencia o a ceder el poder, los gobiernos de factos convocaban a elecciones para un congreso o una asamblea constituyente, como fue la de 1979, por ejemplo. Salíamos de un gobierno militar, de Velasco, después de Morales Bermúdez, y por supuesto convocaron a la asamblea constituyente, solo algunos partidos políticos también participaron, no todos, y nos dejaron la constitución del 79. Pero en este contexto nos encontramos que estamos en el 93, o con la constitución vigente que se hizo en 93. Entonces decíamos que hay dos teorías que acreditan la necesidad de que quien debe ser legitimado para hacer una constitución. Una de ellas dice que es la Asamblea Constituyente, que debe tener mandato constituyente originario. Y la otra dice que es un Congreso Constituyente, igualmente con mandato constituyente originario. En tanto, su tarea, su función es solamente redactar un nuevo texto constitucional, o una nueva constitución, si quiere. ¿Qué tenemos en la realidad histórica de nuestro país? Que en relación a las dos teorías de que debe ser una asamblea o un congreso, la que sostiene que es la asamblea admite de que es una propuesta de constitución, la misma que debe ser ratificada mediante referéndum por el dueño del poder político, es decir, por el mandante, en conclusión por los ciudadanos, mediante referéndum. Y se admite de que cuando lo hace un Congreso Constituyente, es suficiente que sea promulgado, publicado y aplicado. ¿Qué tenemos en la realidad de nuestro país? La Constitución de 1979 lo construyó una Asamblea Constituyente.
y el presidente Belaúnde, luego de ser elegido, promulgó, publicó y aplicó. La Constitución vigente lo hizo un Congreso Constituyente y se llevó a referéndum. Y es lo que tenemos hoy, vigente. Pero ¿qué tenemos como novedades, si se quiere, o como innovaciones de nuestra Constitución actual en relación a la anterior? Y hemos referido, entre otras cosas, por ejemplo, de que la Constitución, además de las dos teorías que construyen o que se dan, debo precisarles también lo siguiente, jóvenes. No hay constitución ni norma alguna en ningún país del mundo que diga cuándo, en qué momento y quién debe hacer una nueva constitución. Tanto es así que el constituyente, cuando hace la constitución, no deja facultado a nadie para que pueda convocar a una asamblea o un congreso constituyente para hacer una constitución. Sin embargo, debemos advertir que en la región tenemos tres, digamos, referencias que nos pueden dar un indicio de que es posible hacer lo que no está en la norma. Me refiero al caso de Ecuador. El presidente Correa se encontró precisamente con esta dificultad, que es lo que tenemos en el Perú, que algunos grupos parlamentarios plantean que se convoque a una constituyente para hacer una nueva constitución. ¿Qué hizo el señor Correa? Encontró que en la constitución en ninguna parte del mundo hay una forma o procedimiento para imitarlo, en todo caso, o adaptarlo para este escenario. Entonces él se inventó una norma y promulgó un decreto de presidencia, convocando a una asamblea constituyente y establecido el reglamento en este decreto. La ventaja que tenía, por supuesto, es que tenía mayoría parlamentaria y consiguió que produzcan una nueva constitución, y diría hasta cierto punto que, con mucha pena, creo que la apariencia de democracia que él pregonaba no fue tal, porque hizo una constitución para reelegirse. En el caso de Bolivia, sucedió algo similar, no igual. El señor Evo Morales tenía la mayoría parlamentaria en diputados y en senadores y consiguió que el Congreso diera una ley que convocara a una constituyente para hacer una nueva constitución, con la misma filosofía del señor Correa, para su reelección. En estos últimos días tenemos el caso Chile, que curiosamente ha apelado a una norma jurídica que, en mi opinión, por su naturaleza, no corresponde. En tanto, convocó un plebiscito para saber si se convocaba o no a una constituyente. Y entiendo que están con dificultades para terminar su trabajo los constituyentes, porque convocaron y, por supuesto, hasta se instaló la constituyente. Y en un acto, hasta cierto punto, diríamos, según ellos o según los promotores, de carácter inclusivo, eligieron como presidente de esta asamblea o de este órgano constituyente para hacer una constitución a una dirigente mapuche, con una perspectiva supuestamente inclusiva. Las constituciones jóvenes se hacen bajo dos columnas y soportes principales: la parte dogmática y la parte orgánica. Entiéndase por la parte dogmática a la descripción o a la declaración que deja el constituyente originario respecto a los derechos fundamentales de la persona humana. Ya no vamos a hablar aquí del hombre, de la mujer, o de los que no quieren ser hombres, tampoco quieren ser mujeres. Para tener un criterio inclusivo, hablaremos solo de la persona humana. Es decir, vamos al tema especie. El género lo dejamos ahí. En tanto que, hablando de especie, hay protección para todos. En ese contexto, entonces, nos encontramos con que el constituyente, al hacer la constitución, tiene un límite también. Y ese límite es que no puede derogar ni ignorar, y menos dejar de incluir en el nuevo texto de la Constitución los derechos ya reconocidos, empezando por los derechos fundamentales. Siendo esto así, nos encontramos que efectivamente este constituyente originario tiene facultades hasta para irrogarse la facultad del Ejecutivo, es decir, podría disolver al Ejecutivo y también al Legislativo, y a la vez irrogarse los tres poderes llamados así.
El contexto es que el originario es el único que tiene la facultad mandante, constitutiva y de construir un texto constitucional, ojo, que además tiene carácter declarativo en todas las constituciones. Sus textos son declarativos. ¿Por qué? Solo expresan la voluntad del constituyente, que es lo que espera de que en el devenir del tiempo, los administrados, nosotros, podamos progresivamente acceder a los derechos que nos deja declarados el constituyente originario y que el constituido, como en este caso sería nuestro Congreso, debe ir haciendo el desarrollo normativo para poder acceder a lo que pretendía el constituyente originario. Por ejemplo, el artículo 31 de la Constitución dice que tenemos derecho a elegir y ser elegidos. El artículo 70 dice que tenemos derecho a la propiedad. Para ejercer lo que declaró el constituyente originario en el artículo 31, el constituido, que es el Congreso, que ya forma parte de la estructura orgánica del Estado, ha tenido que hacer el desarrollo normativo para habilitarnos el ejercicio de ese derecho. Y es en ese contexto que construye la ley 26.300, denominada de control y participación ciudadana. En la que, por ejemplo, si queremos revocar una autoridad, nos dice cuál será el procedimiento. Si queremos presentar una iniciativa legislativa, igual, empezando por la obtención de los formatos, el pago de los derechos y, por supuesto, la búsqueda de adhesión de firmas, dependiendo de cada una de las actividades que queramos promover. Y es ahí donde debo decirles a ustedes que nuestro Congreso hoy, por ejemplo, también tiene facultad constituyente, pero no originaria, sino derivada. ¿Y a qué se refiere o en qué consiste? Esta facultad constituyente derivada de nuestro Congreso se expresa a través de lo que establece el artículo 206 de la Constitución, en la que establece, por ejemplo, de que puede hacer cambios en la Constitución vía lo que se denomina la reforma constitucional. Siendo que a la fecha, por supuesto, no este Congreso, sino los congresos desde el año 2001 a la fecha, ya ha modificado vía reforma constitucional a la Constitución actual más de 50 veces. Entonces diríamos, lo lógico es que, oiga, si la Constitución tenía 206 artículos y él han hecho más de 50 modificaciones o 50 reformas, debería tener la Constitución 256 artículos. Pero es ahí donde está la diferencia respecto a lo que es el constituyente derivado con el constituyente originario. Si fuese hecho por el constituyente originario, seguramente tendríamos 256 artículos o 260 artículos. Pero como está hecho por el constituyente derivado, este constituyente derivado, que es a la vez el Congreso, o en todo caso se denomina también el constituido, solo y tan solo puede hacer modificaciones dentro de lo que son los 206 artículos y no puede aumentar ninguno. Solo puede cambiar el texto. Por ejemplo, fíjense, se ha reconocido como derecho fundamental de la persona humana el acceso al consumo de agua potable como derecho fundamental. Debería estar en el artículo 2 de la Constitución vigente. ¿Qué ha hecho el constituido cuyo mandato es en el ámbito constitucional derivado? Lo ha incluido como artículo 7A, ya no como derecho fundamental, sino como un derecho social. Mi apreciación es que es un error porque debe estar en el artículo 2. ¿A razón de qué? Esta parte dogmática, jóvenes, se expresa hasta en 5 artículos complementarios entre sí. El artículo 1, por ejemplo, dice que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. El artículo 2, en sus numerales y literales, nos reconoce todos los derechos fundamentales a los que tenemos derecho todos los que estamos en el Perú. Ojo, no solamente los peruanos, sino también los extranjeros que viven en el Perú. El artículo 3 permite incorporar nuevos derechos fundamentales y se le denomina cláusula abierta o número apertus. Pero estos derechos fundamentales es para efectos del artículo 2, no para hacer un derecho social. Como tal, estando en una sociedad como la nuestra,
que requiere procesos de aprendizaje permanente y empezar quizá a incluir como un escenario rector, además de lo que es el principio de legalidad, la tolerancia que tenemos, de que efectivamente para poder garantizar el respeto de estos derechos, el constituyente originario incorpora el artículo 200 de la Constitución, que tiene que ver con lo que son las garantías constitucionales. Pero a la vez dicen, oigan, un momento, nuestro país es suscriptor del Pacto de San José y somos suscriptores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ajá, entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuarta disposición final y transitoria. Cuando se trate de derechos fundamentales o derechos humanos de los peruanos, podemos ir a la Comisión y la Corte Interamericana y queda literalmente expresado en el artículo, en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Y ahí quizá comentarles un tema como el siguiente. La mayoría de nuestros actores políticos, asumo que es porque repiten lo que escuchan y no simplemente expresan lo que debe ser la naturaleza de las cosas. Fíjense, jóvenes, para empezar, se ha convenido en definir qué es el Estado desde el punto de vista jurídico. Y encontramos con que el Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada. Y para que exista requiere 3 elementos constitutivos, salvo una excepción. Estos 3 elementos constitutivos son población, territorio y poder. Este poder político, los neoconstitucionalistas dicen lo siguiente: no podemos admitir de que en un país cuya constitución es esencialmente democrática y social, se tenga que confundir con que conviven 3 poderes dentro de un Estado. Si el poder es uno de los elementos constitutivos del Estado, este poder para administrar el Estado necesita, sí, de 3 instituciones tutelares del Estado, que son ejecutivo, legislativo y judicial, para que cada una cumpla funciones. Por ejemplo, el ejecutivo, la administración. Por eso es que ve el presupuesto, distribuye el presupuesto y, por supuesto, ve el tema del gasto público. El legislativo para producción de normas legales y el judicial para impartir justicia. Y es cuando les decía a ustedes el lenguaje de nuestros actores políticos y hasta académicos, cuando dicen, por ejemplo, lo que pasa es que eso es responsabilidad del Estado. Sin ir lejos, fíjense. El hacinamiento en las cárceles, por ejemplo, ¿es responsabilidad del Estado? Y quedémonos con el concepto que les he dado. El Estado somos nosotros parte de. ¿Es mi responsabilidad o de ustedes de que en los penales estén hacinados porque la gente delinque más que antes? ¿O es que los gobiernos deberían implementar políticas públicas, entre otros, por ejemplo, prever la opción de que sean privatizadas las cárceles? Y todo aquel que delinque con sentencia, pues que le cueste su trabajo la estadía de limitación de su derecho a libre locomoción, porque eso es lo único que pierden al final. Y apunto a algo más. Con ese tipo de manejo de lo que sería la sanción, que es el 50% que vaya a la familia del que violó la norma de convivencia, y el 50% se quede en un fondo intangible para pagar la reparación civil, porque nos ha agredido a todos en la sociedad. Reitero, es simplemente una perspectiva personal. ¿Qué novedades nos deja nos ha traído la Constitución vigente? Decíamos que el referéndum, como un mecanismo de participación ciudadana, incorpora también la pena de muerte por terrorismo, por delito de terrorismo, en el artículo 140. Cuando hablamos de la pena de muerte por traición a la patria, digamos que ni siquiera nos decimos, oiga, ¿pero por qué? Simplemente, está bien. Pero cuando hablamos en este caso de pena de muerte por otra causa, decimos, no, un momentito, nosotros hemos firmado el Pacto de San José y X y O Z motivos, o justificaciones presuntas. Lo concreto es que la Constitución mantiene como causal de pena de muerte el delito por terrorismo. Y más de uno dice, oye, ¿por qué no se ha aplicado nunca en el Perú?
La respuesta es la siguiente, jóvenes. No se ha aplicado porque aún el constituido o nuestro legislador no ha hecho el desarrollo normativo, pues, en este caso tipificando cuáles serían los procedimientos o bajo qué condiciones se considerará un delito de terrorismo. Por eso es que no hemos tenido ese tipo de eventos. Luego tenemos igualmente que en el artículo 90 se establece que el Congreso será unicameral. Empezó con 120 congresistas y previa reforma de la Constitución, que fue en este caso en el año 2000, más o menos, en 2011, se pasó de 120 a 130. Curiosamente, la representación de 130, asumo que la mayoría de ustedes está de acuerdo con la generalidad que hace la comunidad a través del escenario mediático. Muchos congresistas, o que cierren el Congreso. Fíjense, jóvenes, las dos teorías, que en este caso las recojo de la sociedad, de la calle, digamos, las dos son erróneas. Por lo siguiente, el tema de exceso de congresistas lo refieren y hablan quienes ni siquiera saben qué es el Congreso como institución. Y no tienen la mínima idea siquiera de cómo es que se da el escenario de la representación política. Ojo, porque los 130 congresistas no representan a los 32 millones de peruanos. Ellos no representan a sus electores. Los electores los enviaron para que nos representen a todos. ¿Por qué? Un congresista, a partir de que se incorpora al Congreso previo juramento o promesa según su credo, representa a los 32 millones de peruanos las 24 horas del día de todos los días del año durante 5 años. Es por eso la necesidad de saber a quién elegimos para estar bien representados. La media internacional, ¿qué dice para que un grupo de personas estén debidamente representados? No pueden ser más de 60 o 70,000 personas a las que represente un congresista. ¿Qué significaría para nuestra realidad de país? Que necesitamos al menos unos 600 congresistas. Pero por supuesto, si hacemos una propuesta política, seguro que hasta nos linchan en la plaza pública. Producto, por supuesto, del desconocimiento del contexto de la convivencia que se debe tener entre los administrados y la comunidad política, si se quiere. Sumado a ello, en ese contexto, por ejemplo, me he permitido proponer en algún momento, también académico, que hagamos un ensayo. Hagamos 3 congresos de 130. Un congreso del norte, un congreso del centro y un congreso del sur. Y que vienen a Lima la quincena de junio y se quedan hasta fines de octubre. Los 390 para aprobar el presupuesto, antes por supuesto de escuchar el mensaje del presidente de la República ante el Congreso, aprobar el presupuesto y luego regresan todos a sus, digamos, congresos regionales. Pero reitero, es simplemente una reflexión académica. ¿Qué tenemos además? Que en este caso, pues, en nuestro país, la Constitución vigente garantiza la autonomía de las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Que además tienen protección internacional vía el convenio 169 de la OIT y cuyo compromiso que adquirió el Perú a través de este convenio ha permitido que se desarrolle la ley, una ley en todo caso que se denomina de consulta previa y su reglamento, que modestamente en mi apreciación, antes que facilitarles, creo yo, soluciones, se ha hecho mucho más compleja la posibilidad de que estos grupos minoritarios, en este caso, pero que existen y son parte de nuestro país, son parte de la diversidad étnica y cultural, creo que cada vez terminan siendo más postergados por el hecho de tener que cumplir con tanta formalidad de normas. Igualmente, en el artículo 191 y 194 se reconoce la autonomía e independencia de los gobiernos regionales y locales, que dicho sea de paso, hay un tema que quiero compartir con ustedes desde el punto de vista estrictamente académico. ¿A qué me refiero? Fíjense, jóvenes, el proceso de descentralización, en mi opinión, es urgente, pero no podemos quedarnos en el ensayo. Desde el año 1995 a la fecha, no tenemos gobierno regional, no tenemos regiones. ¿Y saben por qué? Porque la ley preveía que el año 95 tenía que haberse dado un referéndum y el proceso de centralización estaba concebido en la norma para que sea formalizado mediante 3 referéndums. Si el primero fracasó, no había necesidad de más referéndums.
creo que debió haberse hecho una nueva calendarización e impulsar ese proceso. Pero no, lo único que se ha hecho es, y que tenemos hasta hoy, seguir eligiendo autoridades regionales que solamente tenemos, digamos, la administración que en lo que es el origen de la naturaleza de las cosas se llama la burocracia regional sobre los departamentos. Igualmente nos encontramos con que en estos últimos tiempos, en el ámbito económico, la Constitución considera los derechos sociales y económicos de la población del Perú en sus artículos del 4 al 29 inclusive. Destacando, por supuesto, el desarrollo sociopolítico de los peruanos en los artículos 30 a 38, en el sentido de que se nos reconoce como derechos políticos el derecho al voto, el derecho a elegir o ser elegido, el derecho a participar en el gobierno regional o gobierno nacional, y por qué no, también nos da obligaciones, es decir, deberes. Y estos deberes, ¿cómo debemos entenderlo? Me hubiera gustado, por ejemplo, estar en aula con ustedes y preguntarles a ustedes cuántos de los que están ahora en esta conferencia saben cuántos son los símbolos patrios, para poder más o menos tener una lectura y saber efectivamente si es que saben que estamos en el Perú, saben que son peruanos y quieren al Perú. Porque fíjense, la Constitución nos da como tarea, dice, honrar al Perú, proteger los intereses nacionales, elegir hasta los 70 años, obligatorio. Y por supuesto, una obligación mayor, respetar, cumplir y defender la Constitución. ¿Creen ustedes de que si no conocemos ni los símbolos patrios, no sabemos ni cuántos artículos tiene la Constitución, no conocemos ni nuestros derechos fundamentales, podemos cumplir con la obligación? Yo dudo mucho. Pero eso es lo que tenemos como país, una sociedad completamente desintegrada. Y es ahí donde viene el desafío para ustedes, estudiantes, que internalicen el problema del país para darle soluciones al país. No hacemos nada, por ejemplo, yendo a clases, escuchando la clase a medias, o de repente cumpliendo con la tarea y volteando la página, no. Ustedes tienen hoy una opción única generacionalmente, que no ha tenido mi generación, ni la de su profesor, en este caso el doctor Urquizo, como es, por ejemplo, a través de Internet, acceder a estudiar el Perú vía Internet en las páginas web de todos los municipios del Perú, de todos los departamentos o regiones del Perú. Y ustedes van a encontrar, inclusive, si ingresan al MEF, cuánto de presupuesto tiene cada uno de los municipios y van a ver cuántos se gastaron en el año. Y quizás se van a decepcionar y deprimir, porque van a encontrar que desde los ministerios, es decir, hasta los ministerios que son los que distribuyen y son el ente administrativo del Estado, se asignan X cantidad de presupuesto y muchos no gastan ni el 60 o 70%. Entonces, ¿qué gestor público eres? Pregunto. Si no has tenido capacidad de gastar el presupuesto que te asignaron. Ese tipo de actitud, jóvenes, en otros continentes se está sancionando al funcionario público por no ser eficaz en la gestión. Y la sanción es que primero tiene que pagar una multa con su patrimonio, con sus recursos personales. Segundo, lo inhabilitan para la gestión pública, porque ha demostrado que es incapaz. Y tercero, por supuesto, no más es llamado para la gestión pública. Creo que algo similar podríamos construir en nuestro país como propuesta y que en algún momento se pueda aplicar. Hablar del Congreso en el Perú es darles una referencia a ustedes, por ejemplo, en el ámbito de la Constitución que hemos tenido. La mayoría de parlamentos que han administrado parte del país siempre ha sido bicameral. Es así, por ejemplo, que la Constitución de 1823, en sus artículos 51 y 52, establece que el Congreso será bicameral. La Constitución de 1826, aquí es un caso particularmente interesante y singular. En el artículo 27 de la Constitución de 1826, reconoce 3 cámaras para el Congreso. Dice la Cámara de Tribunos, en el artículo 42,
la Cámara de Senadores en el artículo 46 y la Cámara de Censores en el artículo 50. La Constitución de 1828 vuelve al contexto de Congreso bicameral, en la que disponía que, por ejemplo, debería haber un diputado por cada 20.000 habitantes, fíjense. Y en este caso eran 3 senadores por cada departamento. La Constitución de 1834 reitera el criterio de un Congreso bicameral con una singular facultad a los diputados. En ese entonces los diputados podían elegir a los jueces, mientras que los senadores, de 3 que eran en la Constitución anterior, pasaron a ser 5 por cada departamento. Y, como les he referido, en esta Constitución se reconoció al Consejo de Estado. En la Constitución de 1839, otra vez reitera el criterio de que debe ser un Congreso bicameral, y hay una acotación significativa, trascendente, que se mantiene hasta hoy. Que los diputados y senadores representan a la nación, ya no al colectivo, al colegiado o a la jurisdicción donde fueron elegidos, sino al país. La Constitución de 1856 vuelve a ser bicameral, la de 1860 también bicameral, siendo la primera constitución que establece un Congreso unicameral la de 1867. Siendo modificada por la Constitución de 1920, que vuelve a ser bicameral. Igualmente la Constitución de 1933, bicameral. La Constitución de 1979, bicameral. Y la Constitución vigente que tenemos hoy, que vuelve a ser unicameral. Nuestro Parlamento hoy está integrado por 130 congresistas, igualmente elegidos por los diferentes distritos electorales, y se soporta, y su desarrollo funcional en este caso, en 2 columnas que terminan siendo de soporte de su gestión. En la organización parlamentaria y el servicio parlamentario. Siendo que la organización parlamentaria solo y tan solo está integrada por congresistas. Mientras que el servicio parlamentario solo por la administración de la cual formamos parte nosotros los trabajadores de la institución. Y fíjense lo que tiene como instituciones la organización parlamentaria. El pleno del Congreso, que son los 130 congresistas. Y tiene una serie de dependencias integradas, ojo, por congresistas, como por ejemplo el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, la Presidencia, comisiones ordinarias, que son 24, la Comisión Permanente, los grupos parlamentarios. Una de las actividades que mayormente la comunidad repara en cuanto a la gestión de los legisladores es, por ejemplo, la aprobación de leyes. Pero ojo, la aprobación de las leyes termina siendo, digamos, un escenario imaginario. ¿A razón de qué? Nuestros congresistas, el producto final que ellos producen se denomina autógrafa de ley. No es ley. Y eso es que, o por eso es que en derecho le denominamos a esta autógrafa cuasi ley. Porque es casi ley, pero no es ley. ¿A razón de qué? Fíjense, el procedimiento es un poco el siguiente. La iniciativa legislativa en principio se presenta por un grupo parlamentario. Una vez presentada, se deriva a las comisiones que deben ser, según el reglamento, hasta 2. Estas emiten un dictamen. Este dictamen se pone a consideración del Consejo Directivo. El Consejo Directivo lo va a poner en agenda para que sea discutido en el Pleno. De aprobarse en el Pleno, este dictamen se convierte en autógrafa. No es así tampoco todavía. Espérense un ratito. El artículo 78 del reglamento del Congreso dice que, acordada esta primera votación, a partir del 6º día debe ser ratificada esta votación para que se convierta en autógrafa. Digamos que se aprueba en primera votación media autógrafa. Sin embargo, la decisión política del colegiado, en este caso es el Congreso, es suficiente que, por ejemplo, el presidente de la comisión, que le decimos presidente de la comisión informante, o el presidente de la comisión que sustenta el dictamen, requiera, presidenta o presidente, solicito que con la misma votación que ha sido aprobado este dictamen, porque se aprobó el dictamen, no se aprobó otra cosa, se exonere de segunda votación
Oye, el artículo 78, sí, pues déjalo ahí nomás, pero es lo que se denomina ingresa a la práctica parlamentaria. El presidente o presidenta dice, a pedido del presidente se requiere a consideración, a votar, se exonera la segunda votación. En menos de 10 minutos se ha convertido en autógrafo. Y esta autógrafa, por mandato de la Constitución, tiene que ser firmada por el presidente de turno, un vicepresidente, y se envía al presidente de la República para que evalúe si corresponde o no su promulgación. Solo en el caso de las leyes de reforma constitucional, el presidente de la República le está prohibido observar la autógrafa. Solo tiene que promulgar. Siendo esto así, por ejemplo, ¿qué pasa? Por eso decíamos que es cuasi ley. El presidente de la República tiene 15 días para pronunciarse. Si lo promulga, por supuesto, lo numera, publican y aplican. Si el presidente de la República haga esta autógrafa, lo observa, regresa al Congreso como proyecto de ley, como iniciativa. O sea, toda la autógrafa, el dictamen, eso es parte de la historia. Pero ante esta realidad, el Congreso tiene 3 opciones. La observación que dice el Congreso. A ver, Ejecutivo, ¿me has observado? A ver, veamos, ¿en qué me has observado? Sí, bueno, sí tiene razón, acepto la observación. Ese escenario se denomina allanamiento. Pero también hay otra opción que dice el Congreso, un momentito, Ejecutivo, tú no me vas a decir que tengo que aprobar, así que insisto. El Ejecutivo vuelve a observar y así va, de repente 1 año, 2. Hemos tenido autógrafas que se han ido hasta quintas insistencias. En estos últimos tiempos ya han modificado un poco el procedimiento y la insistencia simplemente el propio Congreso promulga la futura norma. ¿Qué pasa cuando el Ejecutivo no observa ni promulga? Hay silencio. Concluidos los 15 días que establece el procedimiento, el presidente del Congreso queda facultado para su promulgación y, por supuesto, igual tiene que enviarlo a Palacio de Gobierno para que le pongan el número a la norma. Porque ustedes deben saber, jóvenes, que la numeración de las leyes en nuestro país, cuando se proclama la independencia y se empieza a organizar nuestro Estado, las leyes no tenían numeración, solamente fecha y materia. El 20 de octubre de 1904, el Congreso aprueba la Ley 1, o publica la Ley 1, en la que establece en su artículo 1 que a partir de la vigencia de la norma, ya entiéndase 21 de octubre de 1904, todas las leyes y resoluciones legislativas tendrán numeración correlativa. Por eso es que hoy tenemos más o menos 31,000 leyes numeradas. Pero hay un detalle adicional. No todas están vigentes, porque hace unos 10 años atrás el Congreso formó una comisión que analice cuántas leyes estaban vigentes y eran inaplicables. El Congreso, la comisión del Congreso que designaron en este caso, encontró que habían 12,000 leyes que estaban vigentes y eran inaplicables. ¿Qué hizo el Congreso? En 2 momentos. En el primer momento, con una ley derogó 6,000. Y en el siguiente momento, con otra, las 6,000 siguientes. Por lo tanto, técnicamente hoy tendríamos un promedio de 19,000 leyes y no las 31 como que aparecen en el procedimiento. Respecto al Poder Ejecutivo, jóvenes, solamente en tanto ustedes asumo que les debe interesar, decirles lo siguiente. El Poder Ejecutivo tiene su ley orgánica, que es la 29.158, en cuya primera disposición final establece cuáles son los ministerios y cuántos son los ministerios. Si ustedes revisan en este momento, van a encontrar que hay 15 ministerios más la PCM 16. Desde el segundo gobierno del señor García. Pero lo curioso es lo siguiente. En la realidad tenemos 19 ministerios. Es decir, hay 18 ministerios y la PCM 19. Oye, ¿cómo pasó esto? Y por supuesto ahí aparece una frase poco feliz, en mi opinión, reitero. Es que estamos en el Perú, pues. Y creo que eso no debe permitirse. Por el contrario, hecha la advertencia, debería empezar a corregirse. Es decir, los 3 ministerios que están flotando deberían estar en la ley para que formalmente el Ejecutivo esté constituido con todos los integrantes del gabinete. Lo que pasa es que se ha dado un procedimiento siguiente, jóvenes. Se creó primero el Ministerio del Ambiente con un decreto legislativo y le asignaron presupuesto con decreto de urgencia.
Luego se han creado el Ministerio de Inclusión Social y el Ministerio de Cultura con leyes ordinarias, no con leyes orgánicas. Cuando la naturaleza de las instituciones públicas deben tener ley orgánica. Por ejemplo, en el Congreso, ¿cuál es su ley orgánica? Su reglamento. ¿Y a razón de qué sugerimos de que se corrija? De que es preferible, no obstante que el Congreso, digamos, lo ha legitimado, y cuando hablamos de legitimado, ¿a qué me refiero? A que el Congreso, al aprobarle presupuesto a ministerios que no estaban en la ley orgánica, los ha legitimado tácitamente, pero en derecho público, como en la administración pública, no puede haber temas tácitos. La ley, en tanto es derecho público, es expresa, literal. No queda para la interpretación ni para la imaginación. En cuanto al sistema judicial, ustedes conocen cómo trabaja la Administración de Justicia en el Perú y creo que se ha agravado ahora con el asunto de la pandemia. Si antes de la pandemia tenían algunas dificultades, creo que ahora post pandemia está atomizado todo el sistema. Y me parece que efectivamente debe hacerse un escenario de reconstrucción de todo y con carácter urgente. En este contexto, la Constitución también reconoce órganos autónomos, como son, entre otros, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, que al menos, al parecer, ya ha empezado a tomar forma y a tener existencia. He visto que ha convocado un concurso público de magistrados para ser magistrados titulares del sector justicia, puesto de que siempre el escenario de la justicia no oportuna lo hacen responsables a todos los colegas abogados que asumen la magistratura provisional. En ese contexto tenemos también al Ministerio Público o Fiscalía de la Nación, que igualmente juega un rol principal, pero creo que en estos últimos tiempos, no sé si la pandemia lo ha dejado adormecido, pero el hecho que se ve muy poco su accionar. No obstante que inclusive creo que debe retomar su génesis, su origen, que es el titular de la acción penal. Y además de eso tiene la responsabilidad y la obligación de acreditar de que soy culpable y me pida detención, y no al revés. Porque, ojo, tengo el privilegio de la protección de la presunción de inocencia, la Constitución me ampara. Y el Ministerio Público tiene que demostrar que soy culpable para pedir, en este caso, mi detención. Ahora me presume que soy culpable y quiere que demuestre que soy inocente. Es más, están pidiendo detención preventiva para que me investiguen o para que investiguen al imputado de qué lo vamos a acusar. Y eso creo que no es así, no funciona así la cosa, está al revés el tema. Luego tenemos la Defensoría del Pueblo y cumple un rol predeterminado, que de un tiempo a esta parte veo de que se ha dedicado a ser el estadista de los conflictos sociales del país. No sé si sea parte de su competencia, pero me parece que está en error. Creo que tiene otras funciones más importantes en pro de la sociedad. Porque esa tarea entiendo que lo debe cumplir los servicios de inteligencia de las diversas instituciones y por supuesto es competencia del gobierno de turno, como sería apagar los incendios de conflictividad social y política dentro de lo que es el Estado. Luego tenemos las tres instituciones concurrentes y convergentes que son para el sistema de reconocimiento del derecho político. En este caso nos referimos al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE y a la RENIEC. La RENIEC habilita el padrón de electores, el Jurado Nacional de Elecciones hace la redistribución para el caso de congresistas cuántos escaños le toca a cada distrito electoral en tanto y en cuanto sepan cuántos electores hay. Y la OMPE habilita el procedimiento para cumplir con el ejercicio del derecho político el día de las elecciones. Tenemos igualmente la Superintendencia de Banca y Seguros, IFPs, la Contraloría General de la República, cuya finalidad y misión es ver que el funcionario público gaste el presupuesto en lo que está presupuestado y no en otros gastos que no estaba previsto. El Banco Central de Reserva, que se encarga de ver el tema de lo que es la estabilidad monetaria en el país, entre otras funciones que tienen que cumplir. Y el Tribunal Constitucional, que en nuestro país es el órgano de control de la constitucionalidad a efectos de declarar inconstitucional si es pertinente una determinada ley o, en todo caso, ordenanza municipal o ordenanza regional, en tanto estas normas tienen carácter o reconocimiento legal de jerarquía de leyes. Para terminar esta breve charla, quise comentarles, jóvenes, respecto a lo que decíamos en el artículo 200 de la Constitución, que tiene que ver con el reconocimiento de las garantías constitucionales para proteger los derechos fundamentales de la persona humana. Y ahí nos encontramos con que tenemos el habeas corpus, que en este momento tiene alrededor de entre 18 a 20 nomenclaturas,
el proceso de acción de amparo, el proceso de habeas data, el proceso de acción de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular, el proceso de acción de cumplimiento y con ello, diríamos en todo caso, que son las garantías constitucionales que permiten habilitarnos la defensa de la integridad o de la persona humana y también de la sociedad cuando se hablan de derechos difusos. Y de mi parte, agradecerles por la atención y si hay alguna inquietud o pregunta, por supuesto que con mucho gusto estaremos a su disposición. Muchísimas gracias, estimado doctor Jorge Luis Rioja. A continuación, invitamos a los participantes a que puedan levantar sus manos para poderles brindar el micrófono y así puedan participar activamente en esta fecha. Ahí está, tenemos la primera pregunta. Permítanme un momento. A ver, Jean-Pierre nos pregunta, ¿quién está facultado para determinar si existe un vacío legal en la Constitución y qué entidad está encargada de solucionarlo? Gracias por la consulta. En principio, fíjate, pasa lo siguiente. Los vacíos legales en la Constitución, en realidad hay varios, desde mi apreciación personal. Quienes pueden sugerir la solución son los autorizados por el artículo 107 de la Constitución para presentar iniciativas legislativas y también los ciudadanos, que podemos promover la reforma de la Constitución. Es decir, ese vacío que se complete con una norma, en este caso se denomina aditiva. Y, por supuesto, en ese contexto que fuera la reforma constitucional, lo puede hacer el actual Congreso en el marco de lo que establece el artículo 206 de la Constitución, en tanto le faculta hacer dicha reforma. Gracias, doctor Rioja. A ver, ¿tenemos alguna manito levantada para poderle ceder el micrófono, por favor? Parece que todo ha quedado claro, como usted suele decirlo, y le sale mejor. Que repita la conferencia porque no entendieron nada. No, lo dudo. Bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Rioja. No tenemos más preguntas en nuestro chat y tampoco manos levantadas. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan muy buenas tardes y hasta la próxima. Chao, Gracias, chao. doctor Rioja. Hasta luego. Buen día. Hasta luego.